En el vídeo de hoy te voy a enseñar la guía definitiva para ser piloto. Bienvenidos a Juanjuez, el canal de aviación que estabas buscando. Estoy muy contento porque hoy vamos a empezar una serie de vídeos que para los que estéis pensando en haceros pilotos os va a resultar de gran ayuda. Ya sea que estás pensando en sacarte la licencia de ultraligero para volar los fines de semana o te quieras convertir en piloto comercial o militar y dedicarte profesionalmente al mundo de la aviación, estás en el sitio correcto, porque hoy vamos a empezar la guía definitiva para ser piloto. Así que intro, comenzamos. Para poder explicarte todo detalladamente, puede que el vídeo sea un poco más largo de lo que suelo hacer, pero quiero que tengáis en un solo vídeo toda la información que necesitéis antes de dar el paso para convertiros en piloto. Y voy a empezar desde las licencias más básicas, la licencia de ultraligero, hasta las licencias más complejas, la licencia de ATPL, sin olvidarme del proceso para ser piloto militar. Así que si quieres cumplir tu sueño de ser piloto, no te pierdas ninguno de estos vídeos. Empezamos por la licencia de ultraligero, o ULM. El ultraligero es aquella aeronave que no tenga más de 2 plazas, que su velocidad de pérdida en configuración de aterrizaje no sea superior a 65 km por hora y que no pese más de 300 kilos para los monoplazas y 450 para los biplazas. Además de esto, hay que tener en cuenta que el ultraligero está limitado a volar en espacio aéreo no controlado y como máximo a una altura de 1000 pies o 300 metros sobre el terreno o el mar. Como comenté en el último directo que hice, por cierto, te dejo aquí el enlace, hay un proyecto de modificación de la normativa en la que subirían el peso hasta 600 kilos. Os dejaré en la descripción el proyecto de la normativa para que le podáis echar un vistazo. Lo primero que tenemos que saber es qué necesitamos para poder convertirnos en pilotos de ultraligero. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que necesito para poder ir a una escuela de vuelo y empezar a volar? Para empezar, necesitas tener al menos 16 años para poder inscribirte en una escuela de vuelo. Ten en cuenta que no es como cuando te sacas el carnet de conducir en una autoescuela, que primero haces la teoría y luego haces la práctica. En una escuela de vuelo podrás compaginar la parte teórica con la parte práctica. Eso sí, para poder empezar a volar deberás de tener un certificado médico aeronáutico en vigor. Para poder volar ultraligeros deberás sacarte el certificado médico clase 2 o LAPL. Recuerda que clase 1, además de ser más caro, es para pilotos que se dedican profesionalmente a la aviación. Por lo tanto, no te hará falta sacártelo. En la descripción te dejo el link con todos los centros autorizados para poder hacer el reconocimiento médico. Una vez que tengas tu certificado médico, podrás empezar a volar, como he dicho, compaginando la parte de teoría y práctica. Eso sí, tendrás que aprobar primero la parte teórica. Y una vez que tengas la teórica aprobada, si tienes las horas suficientes, podrás presentarte al examen práctico, pero no al revés. La parte teórica constará de varios temas, pero para poder aprobar tendrás que acertar el 80% de las preguntas. Así que estudia, que el 5 raspado en aviación no te vale. La parte teórica va a estar compuesta por 9 temas que te voy a explicar ahora mismo. Esta parte teórica sería para la habilitación de ultraligeros multieje de ala fija. Si estuvieras interesado en otros ultraligeros, como los trike de desplazamiento de centro de gravedad o los autogiros, tendrían su propio temario que cambiaría sobre todo la parte de aeronave y la parte de mecánica. Las partes comunes, derecho aéreo, meteorología, factores humanos, se mantendrían igual. En la descripción te dejo los temarios publicados por AESA para que los puedas revisar. Los 9 temas que vas a tener que estudiar son derecho aéreo. Aquí tendrás que dar un repaso a toda la normativa que te pueda afectar como piloto de ultraligero. Los distintos tipos de licencias y habilitaciones, la Ley de Navegación Aérea de 1960, que aunque parezca muy antigua, sigue estando en vigor para los conceptos básicos. Y normativa más actual como el SERA, donde definen conceptos importantes como las obligaciones de los comandantes de aeronave o las reglas de vuelo visual VFR. También habrá que repasar las configuraciones del espacio aéreo, muy importante y de aplicación directa al vuelo para saber dónde podemos y dónde no podemos entrar. La Ley de Seguridad Aérea y la utilización de documentación aeronáutica, tanto el AES como el AIP.
Principios de vuelo. Este tema será un repaso de conceptos de aerodinámica, características del aire, presión, densidad, temperatura, la sustentación con los teoremas de Bernoulli y el efecto Venturi. Partes de un perfil alar, las famosas 4 fuerzas que actúan en un avión, que si no sabéis cuáles son, os las digo ahora mismo. La sustentación, el peso, la tracción o empuje y la resistencia. Dentro de la pareja de fuerzas de sustentación y resistencia, habrá que estudiar también otros conceptos como el viento relativo, el ángulo de ataque, la capa límite y la pérdida. Algo de vital importancia será estudiar el ala y todas sus características, el perfil alar, la superficie alar, la envergadura y otros conceptos como la estabilidad o el factor de carga. Habrá que aplicarlos en distintas situaciones y ver cómo afectan al vuelo. Un básico en la aviación será entender y comprender cómo funcionan las superficies de control. Los alerones, los timones de profundidad y dirección son estas superficies principales que, con las secundarias, deberemos aprender para poder controlar nuestro avión. Y lo que todo piloto quiere evitar a toda costa, pero aun todo tiene que saber salir de ellos, que es la barrena y la pérdida. Limitaciones operacionales de los ULM. Dentro de este tema se estudiará las limitaciones de operación de los ultraligeros, de manera que sepamos qué podemos y qué no podemos hacer. A la hora de despegar debemos conocer y saber aplicar conceptos como la velocidad máxima de ascenso o la velocidad de máximo alcance en planeo, que serán vitales a la hora de volar un monomotor para tener conciencia hasta dónde podemos llegar. En vuelo aplicaremos otros conceptos como la turbulencia, el vuelo racheado, el vuelo sobre montaña y saber cómo nos afecta el viento a barlovento y a sotavento de la misma. Y a la hora de aterrizar deberemos aplicar las técnicas para un aterrizaje normal y con viento cruzado. Navegación. En esta parte se tratarán conceptos básicos de navegación, como los meridianos y los paralelos, la declinación magnética y la desviación. Conoceremos las principales cartas aeronáuticas y su interpretación. Sobre ellas deberemos ser capaces de entender las escalas para poder tomar medidas tanto de rumbos como de distancias. Realizaremos navegaciones a la estima y observada. Y si nos perdemos o nos desorientamos, debemos saber qué hacer y cuáles son las posibles soluciones. Con todo esto podremos planificar nuestros viajes, que será lo que más tiempo nos lleve cuando vayamos a hacer un vuelo de travesía. Conocimiento general de la aeronave. Aquí aprenderemos la parte mecánica del ultraligero, el motor y sus sistemas, el carburador, la alimentación, refrigeración, lubricación, los encendidos y el sistema de combustible, la hélice con sus características y los tipos de hélices que hay, el fuselaje y las alas, y las características de los ultraligeros de ala fija de 2 y 3 ejes, el tren de aterrizaje ya sea de triciclo o de patín de cola. Estudiaremos también los instrumentos de vuelo, el sistema de pitot, con el anemómetro y las diferencias entre la velocidad indicada y la verdadera, el variómetro y el altímetro con su procedimiento de calaje, y como no, la brújula con sus correcciones y rumbos. Meteorología. Estamos acostumbrados a mirar al cielo y a las nubes desde tierra, pero tenemos que acostumbrarnos a verlo desde otro punto de vista, ya que ahora nosotros vamos a estar también ahí arriba. Empezaremos por la atmósfera y su composición, las capas que tiene, el concepto de atmósfera estándar, ISA, y la circulación atmosférica. La temperatura con sus formas de transmisión, ya sea por radiación, convección o conducción. Los gradientes verticales de temperatura y las inversiones térmicas, ya que la temperatura no es la misma a nivel del mar que a 10.000 pies de altura. La presión atmosférica con sus unidades de medida y conversiones. La variación de la presión con respecto a la altura o temperatura, así como las características de las altas y bajas presiones. El viento será un capítulo muy importante donde aprenderemos varios tipos de conceptos. Los gradientes, las ráfagas, las brisas, la cizalladura, las turbulencias. Por lo tanto, habrá que leerlo detenidamente y entenderlo bien. Muy preguntado son los tipos de nubes, diferenciados ya sea por la altura o por su formación. Parecen muchos tipos con nombres muy raros, pero luego son más fáciles ya que se pueden ir agrupando y se entiende muy bien. Habrá que estudiar también las tormentas, las etapas y cómo se forman. Los frentes y su clasificación. Frente frío, frente cálido, frente ocluido, frente estacionario y las condiciones meteorológicas antes, durante y después del paso de los frentes. Y por último, en el tema de meteo, la visibilidad, el concepto de la misma y los factores que le influyen.
ya sea la lluvia, la niebla, la calima o el humo. Uf, este ha sido un tema largo, ¿verdad? Si queréis, hacemos un descanso y mientras tanto podéis suscribiros aquí al canal si no lo estáis todavía y darle a la campanita para que os avisen cuando saque nuevo vídeo. Y si os están gustando este tipo de vídeo, darle también a like. Procedimientos operacionales. Bueno, continuamos que ya nos queda poco. Entender el concepto de procedimientos operacionales es fundamental para la aviación. Todo se tiene que hacer según unos procedimientos estándar, de manera que la operación va a ser mucho más segura y nos va a ayudar para que sea también mucho más fácil. Para hacer estos procedimientos nos apoyaremos de las listas de chequeo, que las llevaremos siempre a bordo y podremos repasar cada vez que tengamos que hacer un procedimiento. Actuaciones y limitaciones humanas. La parte de actuaciones y limitaciones humanas mezcla dos conceptos que son totalmente distintos. Por un lado, un concepto puramente fisiológico de cómo nos afecta el volar al cuerpo humano. Se tratarán conceptos como la hipoxia, las ilusiones ópticas, cómo afecta los cambios de presión al oído y sus implicaciones, los mareos, y otro de conducta, puramente psicológico, en el que deberemos de entender que el ser humano comete errores y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Comunicaciones. Esta última parte será una introducción básica a las comunicaciones aeronáuticas. Normas de uso, alfabeto fonético y fraseología estándar para poder comunicar por la radio. Y unos conceptos de fraseología elemental, ya que, al igual que los procedimientos operacionales, una fraseología estándar nos ayuda a entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y poder comunicarnos todos en el mismo idioma. Bueno, ahora que ya tenemos la parte teórica clara, vamos a la parte de divertida, a la práctica. Para poder presentarte al examen práctico, tienes que haber realizado al menos 15 horas de vuelo. Y claro, al igual que la autoescuela, habrá gente que con esas 15 horas sea suficiente y otros que necesiten alguna hora más para poder afianzar las maniobras. El programa de instrucción en vuelo constará de 4 fases. Una fase inicial en la que el alumno se familiariza con la aeronave, los manuales, procedimientos y lista de chequeo. Se seguirá con los procedimientos de arranque y rodaje. Y ya en vuelo, maniobras básicas como vuelo recto y nivelado, ascensos, descensos y virajes. En la fase intermedia ya se supone que se deben dominar los objetivos de la fase inicial y se irán añadiendo objetivos nuevos, como la realización de un vuelo lento, donde el alumno descubre las características y las capacidades que tiene un ultraligero para volar. Los procedimientos de despegue y aterrizaje, virajes coordinados tanto en ascenso como en descenso, los virajes sobre un punto, los famosos 8, y la introducción al modelo de circuito de tráfico y las comunicaciones en él. Por cierto, si quieres ver un ejemplo de comunicaciones y ver cómo me peleo con el viento cruzado, puedes ver este vídeo donde te enseño todo esto. La tercera fase es la fase avanzada, en la que ya se supone que debemos dominar los objetivos de la primera y la segunda fase e introduciremos los últimos objetivos. En este caso realizaremos vuelos de navegación a la estima y observada, despegues y aterrizajes con viento normal y cruzado, introducción a los resbales, reconocer y corregir los derrapes y reconocer y corregir las pérdidas, procedimientos de emergencia y procedimientos de motor y al aire. Este último es muy importante y hay que tenerlo muy claro. No tenemos que centrarnos en aterrizar el avión como sea, o pensar que somos peores pilotos por no aterrizar a la primera. De hecho, es una muy buena actitud el reconocer que estás haciendo una aproximación que no es estabilizada y decidir hacer motor y al aire, de manera que puedas corregir lo que has hecho mal y aterrizar de manera segura. Así que esto, tenlo en cuenta y grábatelo a fuego. Siempre puedes hacer motor al aire. Y ya, en la última fase iremos puliendo los últimos detalles que nos queden. Realizaremos tomas en pistas cortas, en diferentes superficies y el esperado vuelo solo. Además de esto, deberás de realizar al menos un vuelo de travesía a otro campo, realizar una parada completa, tomarte un bocata o un pincho de tortilla y volverte a tu campo de vuelo. Y con esto estarías listo para poder realizar el examen práctico y poder sacarte tu licencia de ultraligero. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ahora sí parece mucho, pero en el momento que te pones a estudiarlo y a practicarlo, enseguida vas a ver que le vas a coger el tranquillo. Así que ya sabes, la parte teórica, la parte práctica y todo lo que necesitas para poder ser piloto de ultraligero. Igual estás pensando que la licencia de ultraligero no es para ti y que quieres poder volar aviones más grandes, sin limitación de espacio aéreo, pues estate atento al canal, que cuando explique la licencia de PPL vas a poder ver
el montón de cosas que